Es un honor para este espacio de la radio recibir en el estudio al Premio Nobel de Economía 2003, el señor Robert Engle. Thank you so much for being here today. It's nice to be here. Bueno, pues mire, le vamos a preguntar en inglés, vamos a traducir la pregunta al español y después la respuesta igualmente. Professor Engle, you state that during recession periods it is a mistake to increase taxes. Estoy preguntando que durante periodos de recesión es un error incrementar los impuestos. Perdón, bueno, así nos vamos, ¿eh? Sí. Yes, whenever you raise taxes, it slows the economy, and it's not a good idea to do that in a recession. We should plan to have deficits during a recession and then raise taxes when the economy is stronger, so we can pay back the money we've borrowed. Bueno, dice el profesor Engle que durante un periodo recesivo, si se incrementan los impuestos, la economía se desacelera y que no importa incurrir en déficits razonables durante la recesión para financiar la actividad económica. Should there be good empathy between fiscal and monetary policies? Le pregunto si debe haber un buen empate entre la política fiscal y la política monetaria. Yes, that's a very important point. Over the last few decades, most of our countercyclical policy has been monetary policy. But now we have exhausted monetary policy. We've lowered interest rates almost to zero. So fiscal policy is a very important component. Sí, que durante los últimos años, bueno, pues se ha concentrado Estados Unidos mucho en la política monetaria y que ahora en estos momentos pues es más importante voltear la vista a la política fiscal, pero siempre debe haber un empate entre ambas. President Obama recognized that the financial industry is beginning to return to normalcy after the worst panic since 1930s, but he also warned that there are some who are misreading this moment. How would you interpret his words? Le pregunto que el presidente Obama pues ha reconocido que la industria financiera está regresando a la normalidad después de la peor crisis desde los años 30, pero también dice el presidente Obama que hay algunos que están pues leyendo misreading, que no están leyendo bien este momento. ¿Cómo interpretaría usted las palabras del presidente Obama? Yes. Well, I think that the banks are doing better. They're showing profits, trading profits, as well as profits from loans, but I don't think they're back to normal. And we don't think the economy is back to normal because the consumer sector has suffered a great deal and still has high unemployment, which is potentially going to continue to rise. Bueno, dice que los bancos se están recuperando de la crisis, pero van muy lento y que todavía están muy endeudados y que el sector consumo pues también está muy deprimido, que no tiene dinero para gastar y que el desempleo continúa alto. The President of the United States, also Mr. Obama, plans to create a consumer financial protection agency, close regulatory loopholes, and hand more oversight powers to the Federal Reserve. How far should it go in order to avoid extreme intervention from the government? Le pregunto que el presidente de los Estados Unidos piensa crear una agencia financiera de protección al consumidor, cerrar medidas o incrementar sus medidas regulatorias y también pues dar mayor poder a la Reserva Federal o al Banco Central, al Banco de Bancos Centrales allá en Estados Unidos, aunque allá hay 12 bancos centrales, pero bueno, al que comanda el señor Ben Bernanke. Le pregunto al señor Engle, ¿qué tanto debe de darse la intervención gubernamental para pues evitar que sea en extremo? A lot of the functions of this new consumer protection agency are already being done by other parts of the government, and the idea is to coordinate them in one place. And I think that is a good idea. I think that there is a concern that it will lead to excessive regulation, and I think this is always the problem with regulation.
But I think that the idea of a consumer protection agency is good because there are lots of products that are actually escaping regulation and careful scrutiny by the government. So, how far should regulation go? ¿Qué tan lejos debe ir la regulación? I think the consumer side of it, I'm not so sure that we can define exactly how far it should go. But I think that the idea of bank regulation and the financial industry regulation is a close parallel to that, and I think that there are some very important general features of that we should take account of. Pues dice que sí, que la regulación es muy necesaria, que es difícil decir hasta dónde debe de llegar, pero que, bueno, es muy positivo que se piense crear esta agencia de protección financiera al consumidor en los Estados Unidos, porque hay ciertos productos que escapan de las autoridades y es lo que ha creado, bueno, ya lo estoy agregando yo, pero es lo que ha creado pues una crisis económico-financiera como la actual se vive. The chairman of the Federal Reserve said for the first time that America's recession is probably over. Nevertheless, he cautioned that the economy's recovery would be weak initially and job creation would be slow. Do you agree? Le pregunto que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, señor Ben Bernanke, dijo que por primera vez la recesión en Estados Unidos pues había tocado ya fondo. Sin embargo, fue muy cauteloso en cómo deberá darse la recuperación económica, y él dice, bueno, pues va a ser muy leve y también la creación de nuevos empleos muy lenta. ¿Cuál sería su? Yes, I think it will be slow, and I think the reason is that the recovery has come largely because businesses faced with decreased demand have let workers go. So they have cut costs and therefore left their profits intact. But by laying off workers, the household sector has higher unemployment, and this comes at the same time that their wealth has been dramatically reduced by the fall in the stock market and their housing values. So consumers are not in a very healthy position, and that's going to slow the recovery. Bueno, dice que la recuperación definitivamente será lenta, que ha disminuido la demanda, lo cual ha creado desempleo, y que es a través de la disminución de costos y del desempleo que las empresas han mantenido sus utilidades, pero que sí ha habido una merma muy importante en el capital de todas las empresas y de las economías a nivel mundial.